Por favor, abran sus Biblias en Mateo 5. Estamos viendo el Sermón del Monte. Solamente vamos a pasar algunas cuantas partes que son muy importantes, ya que verlo en detalle es demasiado grande. Apenas vamos por la mitad del Sermón del Monte, llevamos varias semanas viendo el Sermón del Monte y ahora entramos a esta parte de la ley. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Cuál es la ley que nos ha dado el Señor como creyentes que tenemos que seguir y obedecer? Eso vimos hace 2 semanas. Acerca de la ley, el Señor no vino a cambiar la ley, sino vino a cumplir la ley, y de hecho lo que hizo el Señor fue cumplir la ley en todos nosotros. Todos nosotros hemos cumplido la ley gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ahora entramos a ciertos, bueno, ya son mandamientos. Estaba pensando en decir recomendaciones, no son recomendaciones ni son consejos, de hecho son mandamientos. El Señor se pone un poco estricto, pero vamos a ver. Y vamos a estudiar las palabras del Señor Jesús. Ese versículo 21, 5:21, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto es en el antiguo pacto, o sea, en la ley, de lo cual el Señor Jesús estaba hablando ya desde antes. Moisés, es decir, es la ley de Moisés de la cual está hablando. Cuando dice el Señor, oísteis que a los antiguos les fue dicho. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y al empezar a ver estas palabras que dice el Señor Jesús, Él pues no dice, mi Padre me dijo, mi Padre me mandó, mi Padre estableció, mi Padre ahora les trae un nuevo decreto, y ninguna cosa así. Yo os digo, dice el Señor. Yo os digo. Ese yo os digo es muy importante. Es muy importante porque nos demuestra la autoridad del Señor Jesús. Y yo les pregunto si esa autoridad, con esa autoridad ven ustedes al Señor Jesús y los mandatos del Señor Jesús. Mucho más adelante, obviamente no lo vamos a ver, pero mucho más adelante, capítulo 28, dice el Señor Jesús, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada, dice el Señor. Yo tengo toda autoridad, a mí se me dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y obviamente no podemos olvidar el capítulo 2 de Filipenses, en donde el apóstol Pablo dice que en el nombre de Cristo Jesús se tiene que arrodillar todos, absolutamente todos. Es otro símbolo de autoridad. Tiene una autoridad tan grande que todos tienen que arrodillarse, sea que estén en el cielo, sea que estén en la tierra o incluso debajo de la tierra, menciona el apóstol Pablo. Todos los que están debajo de la tierra también tienen que arrodillarse y sujetarse a la voluntad y a la autoridad de Cristo Jesús. Es así de grande. De tal manera que cuando Él dice, yo os digo, tenemos que obedecer. Cuando Él dice, yo os digo, no es un consejo, no es un si pueden, es su autoridad absoluta. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. Exactamente porque el Señor cambia, llamémosle así si queremos verlo, el tema no sabemos por qué. Es decir, oísteis que fue dicho no matarás, dice versículo 21. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando de la muerte, cualquiera que mata a cualquier persona. ¿Por qué el Señor Jesús empieza a hablar de los hermanos? No se sabe. No lo dice. Simplemente el Señor empieza a hablar de los hermanos. Empieza a hablar de la familia. Obviamente, y es a lo que más evoca y a lo que mejor evoca, a lo que mejor quiere decir, pues recordamos el caso de el primer asesinato. ¿Y cuál fue el primer asesinato? Un fratricidio, ¿no? Caín mata a su hermano Abel. No sé si eso era lo que estaba pensando el Señor Jesucristo, exactamente no lo sé. Pero ciertamente nos hace recordar eso. Lo importante de esto es que nos llama la atención en cómo está nuestra relación en el hogar. Tomen en cuenta, hermanos, que el Señor repite 3 veces el mandamiento. ¿En qué sentido? Cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, una vez.
Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio 2 veces. Cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego 3 veces. Cuando el Señor repite las cosas y cuando las repite 3 veces es porque está haciendo un énfasis muy grande al respecto. El Señor detesta los pleitos en la familia. El Señor odia los conflictos entre hermanos. Le molesta bastante. ¿Y qué tipo de conflictos? Con respecto a la palabra necio, que está más o menos a la mitad del versículo, necio, ahí en realidad no es esa palabra la que está. El escritor, el evangelista, utiliza la palabra precisamente que usó el Señor Jesucristo, nada más utilizó las letras griegas. La palabra que ustedes ven ahí, necio, en N mayúscula, no es necio. La palabra que utiliza ahí el Señor Jesús, que fue traducida por el escritor, por el apóstol, obviamente Mateo, es la palabra raca o raca. Es una palabra aramea que utilizó el Señor Jesucristo. Y esa palabra aramea es una forma de desprecio total. La palabra raca viene de la palabra rak, que rak significa escupir. Entonces, es una palabra compuesta que es, aparte de un insulto o un insulto tan grave que es como que le está escupiendo a la persona. Es una ofensa muy grande la que se hace. Esa es la palabra que utiliza ahí. No es necio. Es decir, te detesto tanto que incluso te escupo. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué el traductor, nuestros traductores, o los traductores de nuestra versión española, obviamente que es la Reina Valera 60, que es la que siempre utilizamos y vamos a utilizar? ¿Por qué utilizaron la palabra necio? Tengo entendido que los escritores, los traductores, mejor dicho, eran muy sutiles y muy dedicados y muy delicados con respecto a las palabras. La traducción española que nosotros tenemos en nuestras manos es muy armoniosa y muy sublime. Precisamente está hecha para que tenga armonía, para que pueda ser fácil de memorizar. Las traducciones actuales no tienen esa preocupación, no les importa esa preocupación, no les importa eso, pero a los traductores españoles sí, y precisamente eso nos habla de la delicadeza con la cual trataron la traducción. No era una mala palabra, pero el Señor Jesús sí utilizó una palabra muy fuerte. Si ustedes le llegan a decir así a sus hermanos, ya van a ser culpables. Y no utilizó la palabra necio como que, necio. Ni siquiera usamos la palabra necio. Nos parece sencilla, nos parece simple. No, el Señor utilizó esta palabra que es como una escupida que le damos a las personas. El Señor es muy franco y muy fuerte en sus palabras. Los traductores fueron suavizando esto. ¿En qué sentido dirán ustedes? Bueno, de la misma manera como yo no me gusta insultar, no me gusta usar palabras oeces, acá por lo que se está haciendo, el respeto, el cuidado, la preocupación de lo que es la predicación. Pienso que de la misma manera, los traductores son así. Y eso es para que vayamos entendiendo y comprendiendo, bueno, cómo fue la traducción, cómo fue el Señor Jesús hablando. Es muy importante. Ahora, donde dice fatuo, ahí sí, ahí de hecho la palabra que se usa así es necio. Y me llama la atención porque en la primera palabra, raka, es un insulto muy fuerte, es un insulto muy grande, y en la otra palabra es apenas necio. Y es que me hace entender de que el Señor Jesús simplemente no le importa, o los insultamos, o los odiamos mucho, o simplemente un insulto sencillo, y al Señor le molesta. Al Señor le irrita. Tal vez el llamado de atención del Señor es de que Él quiere en primer lugar que las familias se lleven bien, que las personas tengan buenos sentimientos, que no haya conflictos. Pero yo se lo digo bromeando a mi hermano nada más. No. Este jueves
Tenemos una vecina y la vecina tiene unos nietecitos y estaba hablando con dos de sus nietecitos, tiene varios, pero estaba hablando con dos de sus nietecitos y el más pequeño tiene como 3 años aproximadamente. Y supongo que el siguiente tenía unos 4 o 5, tiene unos 4 o 5, entonces estaba hablando con los dos, pero más le estaba hablando al mayor. Y le dice al mayor, no le pegues a tu hermanito, no le pegues. Si le vas a pegar, pegale con el puño, pero no le pegues con un palo porque le va a doler mucho. Y esas son las abuelas de ahora, ¿no? Así son las abuelas de ahora. No le pegues con un palo, le va a doler mucho. Pégale con el puño. Ahí sí. Pero el Señor no era permisivo. El Señor no es permisivo. Está bien. Insúltense. No. El Señor quiere que como hermanos nos amemos, nos querramos, nos cuidemos y que sea un insulto grande o sea un insulto pequeño, no, no cabe. En el hogar no cabe. Es muy importante ese mandamiento, muy importante. Vamos a pasar a otro. Vamos a adelantar unos versículos y vamos a ir al versículo 27. Oísteis que no fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De esto han sacado algunos de que ya pecamos simplemente con ver. Eso es lo que han sacado. Es la interpretación que han sacado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien, son pasajes que por lo general se desestiman. ¿Por qué se desestiman? Por lo severo que es, por lo grande que es. Nos sacamos el ojo, nos cortamos una mano, nos quitamos un pie. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y por lo general los intérpretes simplemente dicen, bueno, es que eso es una hipérbole, es una exageración. El Señor exageró, pero ¿será ese el fin? Simplemente con eso nos tenemos que quedar. Consideremos la idea, bueno, si el Señor en serio nos está pidiendo que nos saquemos el ojo, nos quitemos una mano, pues obviamente tenemos que ver el contexto de todo el Evangelio y de toda la iglesia, ¿no? Obviamente los apóstoles no hablaron absolutamente nada de mutilarnos en ningún sentido, por ninguna razón y de ninguna manera. De hecho, ustedes pueden ver en la carta a los Gálatas donde el apóstol Pablo está enojado porque habían judíos que entraban y les decían a los cristianos, ustedes tienen que circuncidarse. No simplemente creer en Cristo, no, tiene que circuncidarse para poder ganar el cielo, para poder alcanzar el cielo. El Señor, el apóstol Pablo estaba tan enojado que dice, y es nuevamente esto de las traducciones que les digo. La forma de expresarse del apóstol Pablo con respecto a estas personas dice, ojalá ellos se arrancaran los testículos y los sacaran. Esa es la expresión que usa genuinamente el apóstol Pablo en Gálatas. Y no dice castrarse, ojalá se castraran, no. Ojalá, la expresión es, ojalá se arrancaran los testículos y los expulsaran, los desecharan. Esa es la expresión apostólica. Nuevamente entran nuestros traductores españoles a suavizar. Debido a la armonía y a lo sublime que es la palabra de Dios, entran a suavizar eso. No es algo malo, no es una mala forma de hacerlo. Los traductores simplemente están guardando la armonía. Pero es bueno entender que así como el Señor Jesús era severo y utilizaba expresiones severas muchas veces, también los apóstoles lo eran. También. Esa fue la única mención con respecto a algo que pueda ser la circuncisión. Nosotros no tenemos señales, no usamos el pelo diferente, no tenemos una ropa distinta. La única señal de nuestra conversión es el bautismo, nada más. ¿Y qué marcas deja el bautismo? Ninguna. Ninguna. Así que el Señor aquí nos está refiriendo a en serio sacarse los ojos, de cortarse la mano. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Ah, bueno, solamente una exageración, solamente una hipérbole. No,
La hipérbole, o sea, esta exageración de sacarse los ojos, esta exageración de cortarse un miembro, es precisamente para que nos quede en la memoria lo importante que es esto. Ese es el fin. ¿Qué tan importante es que el hombre cuide sus ojos? ¿Qué tan importante es que el hombre cuide su sexualidad? Hermanos, mucha gente, a causa de los placeres de este mundo, a causa de los placeres de esta vida, simplemente han dejado al Señor. Como el joven rico en los evangelios, solo que el joven rico lo dejó por las riquezas. Pero hay quienes por los placeres de este mundo, por los placeres de esta vida, simplemente han desobedecido, han abandonado el evangelio y obviamente han condenado sus almas para siempre. El apóstata ya no tiene regreso, dice claramente la Escritura. El apóstata ya no puede encontrar a otro Salvador que haya dado su sangre. Si una vez despreció al Señor, ya no puede regresar. El Señor Jesús lo que está diciendo es: tengan cuidado cómo ven y lo que ven. Porque la maldad no empieza cuando yo ya estoy ahí con esa persona haciendo lo malo. No, no, no. La maldad empieza en la mente. La maldad empieza en el corazón. Es en el corazón en donde yo le doy el permiso. Es en el corazón en donde yo abro la puerta. Está bien estos pensamientos. Dejo entrar estos pensamientos. Este pensamiento me gusta. ¿El hombre ha pecado simplemente con ver? No, sabemos por la Escritura que el pecado es cuando uno hace. ¿Pero qué quiere decir el Señor? Es que el pecado nace en el corazón y es ahí donde nace el adulterio, cuando el esposo deja de ver a su esposa solamente y empieza a ver a otras. Cuando la esposa deja de ver a su esposo como el único hombre de su vida y entonces empieza a ver a otros. Nace en el corazón. El llamado del Señor Jesucristo es cuidar lo que dejamos que entre al corazón, lo que dejamos que nazca al corazón, lo que tenemos en nuestras vidas. Porque tal vez a ustedes les parezca sencillo o simple o cualquier cosa, pero se juegan la vida. El adúltero se está jugando la vida, el fornicario se está jugando la vida, aquel que se entrega a los vicios se está jugando la vida y es una vida eterna. Aun cuando usted se condene, de todas maneras, siempre será una vida eterna. Lo único que usted puede decidir es si lo pasa en el infierno o si lo pasa con el Señor en el cielo y en el reino glorioso y precioso que Él va a traer. Eso es todo. No puede decidir otra cosa. No puede pensar otra cosa. No puede llegar con el Señor y decirle: yo le di de comer a los pobres, yo hice esto o yo hice aquello. Si usted dejó al Señor, si usted despreció al Señor, ya no tiene rescate. A no ser una sincera convicción de arrepentimiento y de fe. El Señor nos está llamando la atención al peligro. Y no todo es una hipérbole, ciertamente señalo eso. Es mejor que entremos completos al infierno que entrar a medias al cielo. Eso no es una hipérbole. Eso no es una hipérbole. Es mejor si ya nunca más tenemos piernas, pero poder estar en el cielo. Es mejor ya nunca más poder ver, pero poder estar en el cielo, antes que entrar completos y ser echados a la condenación. Eso no es una hipérbole. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor? Usa estas hipérboles, para no decir exageraciones, porque las exageraciones siempre tendemos en nuestra mente a pensar que son irreales, son incongruentes. Cuando nosotros hacemos una exageración casi siempre es por bromear. Tengo sed como de un camello y entonces, ¿qué se pone a pensar la gente? Se pone a pensar la gente en el camello y en sus jarobas, ¿no? Ja, ja, ja. Pero el Señor no es así. El Señor toma estas exageraciones y hace estas figuras para que nos entre en la cabeza que tengamos mucho cuidado de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que pensamos.
Tengamos mucho cuidado. El sello de la salvación es el Espíritu Santo en el corazón de la persona. El sello de la salvación no es el bautizo. El sello de la salvación no es levantar la mano, no es la profesión de fe. El sello de la salvación es que el Espíritu Santo esté en mi vida funcionando, activo, manifestándose y glorificando a Dios a través de mí, a través de mi vida. ¿Qué es el propósito del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en mí no es simplemente estoy aquí, estoy oyendo y cuando sea el tiempo de tu muerte te voy a llevar al cielo. Ese no es el propósito del Espíritu Santo. Eso es lo que yo le dejo. Es que yo no puedo dejar de ver mujeres o no me puede dejar de interesar tantísimo las mujeres y engaño a mi esposa. No, eso es lo que usted quiere hacer. Dios lo quiere cambiar. Dios lo quiere transformar y lo puede transformar, pero usted no quiere. Usted no lo desea. Y nuevamente con esta situación de las relaciones personales, el Señor trata, no con todo, no nos da una ley absoluta sobre todas las cosas y ley sobre ley, ley sobre ley, trata las cosas elementalmente más importantes y más dolorosas de la vida, las relaciones personales entre hermanos y entre pareja. Versículo 32 habla sobre el divorcio. 31, perdón, vamos a empezar en 31. También fue dicho, el Señor utiliza estos pasajes y utiliza estas expresiones para hacernos entender. A ustedes se les dijo en la ley de Moisés, pero ahora yo se los voy a aumentar. Ya vamos a llegar a eso. Les fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Aquellos que tienen concordancia ahí lo pueden encontrar. Deuteronomio 24, 1 al 14. Dele carta de divorcio. Si usted ya se hartó de su mujer, básicamente es lo que dijo Moisés, lo estoy parafraseando. Si usted ya se cansó de su mujer, si usted ya se hartó de su mujer, solo dele una carta de divorcio y adiós. Moisés lo dijo. Ey, dice el Señor, no. Pero yo os digo, ese pero es, ahora estoy haciendo una mejora. O incluso si quieren verlo así, una cancelación. Yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué el Señor habla del repudio y no del divorcio? Porque el repudio es lo que se siente en el corazón. El repudio, el cansancio, el estoy hastiado de él, de ella, en el caso de los hombres. Eso es lo que está llamando la atención el Señor. Y obviamente hay varios pasajes que podemos ver, que por causa del tiempo no podemos ver todos, pero recordemos aquel del matrimonio, ¿no? Cuando el Señor habla del matrimonio, dice, y serán una sola carne, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hasta la muerte serán libres. El apóstol Pablo también habla acerca de la verdadera separación en el matrimonio genuino es la muerte, no es el divorcio. Y el Señor Jesús también le hablaron acerca de esto, el repudio, acerca del divorcio, y el Señor dice, Moisés, que es el versículo 31, más adelante el Señor lo explica, Moisés sí les permitió divorciarse, sí les permitió dar carta de divorcio, pero es que es por ustedes. Ustedes tienen un corazón duro. Por eso fue permisivo Moisés. Ustedes tienen un corazón duro. ¿Cómo está su corazón? Señor, bendice mi matrimonio. ¿En serio se lo pide? Porque si usted en serio le pide eso al Señor, le está pidiendo, Señor, cámbiame a mí. Transforma mi corazón. Ya no quiero estos sentimientos malos, ya no quiero estos pensamientos malos.
Es que el problema no es Dios y el problema no es la pareja. El problema es que yo tengo que empezar a dejar de ser lo que soy. Apenas hemos visto unos ejemplos, no vamos a ver tantos más. Pero estos ejemplos son bastante fuertes, son bastante bruscos. Y lo que estamos viendo entonces con respecto a la ley es que el Señor Jesucristo no, lo vimos hace 2 semanas, el Señor Jesús dice, yo no he venido a cambiar la ley, sino que he venido a cumplirla. Pero Él en nosotros no simplemente la viene a cumplir, sino nos la subió. La hizo más fuerte. Cuidado con lo que piensan, cuidado con lo que sienten, cuidado si tan solo a sus hermanos le dicen necio. Cuidado. Cuidado. Es algo así como que venga el gobierno y ya no van a pagar 12% de IVA, ahora van a pagar el 30%. Eso es lo que hizo el Señor. Y si la ley de Moisés no la podían cumplir antes los antiguos, tanto los profetas como los patriarcas, incluso los reyes, tampoco cumplieron la ley de Moisés, ¿cómo vamos a cumplir nosotros esta ley del Señor Jesucristo, que es todavía más grande, más imponente, más fuerte? El Señor no está juzgando nuestras acciones, el Señor juzga nuestras acciones y nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que deseamos? Cuidado. Hay algunas personas que han tomado tan literal esto, como lo que decía antes, sacarse un ojo, cortarse, que piensan y pensaron que el mutilarse o que el daño les provocaba cierta pureza, cierta purificación, y era la única forma de huir del pecado. Obviamente estaban equivocados. ¿Cuál es el fin del Señor? El Señor no lo sabía. El Señor no lo entendía, que en la antigüedad había dado una ley y esta ley de Moisés en realidad no salvó a nadie. Como vimos hace 2 semanas, en realidad nos mató a todos. Y ahora viene el Señor, nos empieza a dar mandamientos y los mandamientos están todavía peor que los que se dieron antes. ¿Cuál es el propósito del Señor? Entonces, hermanos, este es el fin. Y por eso el Señor utiliza ciertas figuras y las vamos a ver. El propósito del Señor es, ustedes antes, con la ley de Moisés, no la podían cumplir. Simplemente la ley de Moisés los mataba, los destruía. Todos estamos muertos por la ley de Moisés. Pero ahora yo les voy a dar una ley que es todavía más fuerte. Una ley que habla sobre sus sentimientos, sus deseos, sus propósitos. Una ley que tiene como propósito controlarlo todo en todo su ser. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Es que por eso vine yo a transformarlos. Y es que por eso vine yo a hacer morada en ustedes. Eso es lo que va a pasar en ustedes si ustedes me siguen. Si ustedes me obedecen. Si ustedes están conmigo cada día. Si ustedes están a mi lado. Esto es lo que yo voy a hacer en ustedes. Yo voy a transformar sus pensamientos, yo voy a transformar sus mentes, sus deseos y sus propósitos completamente. No para que puedan llegar al cielo, es que ya estamos en el cielo. La salvación viene por la sangre de Cristo. Pero el efecto de su presencia en nosotros es tan radical, tan sublime, que esa deformación y esa destrucción que hizo el pecado en nosotros y que hace el diablo en nosotros, todo eso empieza a transformarse y empieza a cambiar. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa.
No es que yo así soy y así me voy a morir. No. Lo que pasa es que usted no quiere. Usted no quiere dejar de ser quien es. Usted no quiere dejar de ser como es. Esa es la verdad. Por eso utiliza el símbolo del Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala. Y el Señor no está hablando de nuestros miembros físicos, pues obviamente no es culpa de mis ojos que yo quiera ver lo malo, es lo que está en mi corazón. Y aunque me saque los ojos, no me sirve de nada. Solamente pueden ver capítulo 3 capítulo 2 de Colosenses. Ahí el apóstol Pablo lo expone bastante claro. El hacer, el no hacer, el dejo de hacer esto, el mejor me voy a privar, el mejor cuidado con esto y con aquello, como hacen muchos legalistas, no sirve de nada. El único que puede cambiar el corazón es Cristo Jesús cuando entra al corazón de una persona que se humilla delante de él. Y nosotros, aún siendo creyentes, estas cosas, aquellas cosas, Señor, no me las quites. Es que me hicieron esto en el pasado, es que el Señor puede transformar y sanar toda herida sin importar cuál sea. Es que hay mucho rencor en su corazón, sí, suéltelo. Déjelo ir, córtelo, no es suyo, no le pertenece. Pero el rencor sí ha echado gente al infierno, igual que el odio ha echado gente al infierno. La avaricia ha echado a tantísima gente del infierno. Y el mandato del Señor es todas estas cosas, todos estos deseos, todas estas perversidades, todas estas cosas que no vivan en ustedes. Quítenlos, córtenlo, desháganse de todas esas cosas, dejen de estar sujetos. Es que el Señor no me ha dado, es que el Señor no ha hecho esto. ¿Cuántas personas están en el infierno diciendo, el Señor no me dio? Es que el Señor no me escuchó. Obviamente yo no le puedo decir cuántas personas están en el infierno, pero sí estoy seguro que muchas. Dios ofrece su salvación. Pero yo le pregunto, ¿a qué está sujeto usted? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué es lo que lo tiene preso o presa en este mundo? Y sobre este mundo y con este mundo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque va a llegar el momento en que el Señor le deje de llamar. Va a llegar el momento en que el Señor deje de tocar la puerta. Va a llegar el momento. Sí. Pero como está sujeto, sujeta a esos miembros, a esas cosas que le dan ese alimento pasajero de maldad, de pecado, de lo que sea, increíblemente no sabe ni siquiera qué es lo que se está perdiendo. Y los creyentes no saben qué es lo que se están perdiendo. Una vida con Dios es lo más hermoso que puede existir, sin importar qué no tenga o qué le falte. Sin importar. Pero yo no tengo tiempo para la iglesia, tengo que trabajar. Yo no tengo tiempo para la iglesia, tengo que cuidar a mis hijos. Tengo que llevarlos a que se distraigan. Tengo que llevarlos a mis hijos a la piscina. Tenga cuidado, sus hijos se pueden ir al infierno por culpa de que usted los llevó a la piscina. Tenga cuidado. Y otra cosa más, y es muy bueno, hermanos, todo se va a acabar. Todo se va a acabar. La juventud se va a acabar. La salud se va a acabar. Hasta la vida misma. El dinero mismo también se va a acabar. De hecho, hermano, lo que quiero decir es que no vale la pena estarse sujetando y agarrando eso.
No le estoy diciendo traiga todo su dinero y déjenlo como Dios. Obviamente no le estoy diciendo eso. El Señor se lo ha dado y el Señor le ha bendecido. Y es algo muy bueno y es algo precioso, sí. Pero tenga cuidado que eso, aún siendo una bendición, tenga cuidado si eso lo lleva al infierno. Porque puede ser. Si hay avaricia en su corazón, si hay codicia en su alma, si hay resentimiento en su ser, el Señor quiere limpiar todas esas cosas, pero soy yo quien no lo dejo. Soy yo quien no le da permiso. Soy yo quien no quiere que el Señor haga esto tan maravilloso. Vean, hermanos, en las cartas apostólicas nosotros vemos, aun cuando vemos en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, y es poco, vemos que son bruscos, como les mencionaba sobre el apóstol Pablo, lo que menciona en Gálatas. Aún así, su carácter estaba lleno de amor. Su corazón estaba lleno de dicha, de alegría, de consuelo. Así, pero es que era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo perdió todo. Su familia, todo. Lo único que se sabe de un sobrino cuando estaba preso, más adelante, mucho más adelante, varios años después, cuando él ya era anciano, un sobrino lo llevó a visitar. Perdió todo. Sus compañeros del Sanedrín, los fariseos, obviamente lo odiaron, lo persiguieron, querían matarlo. Y los hermanos de las iglesias lo rechazaron por completo. El único aprecio que recibió fue en las iglesias que él iba plantando, tanto en Turquía, en el Asia Menor, como en Europa, cuando ya la misión llegó allá, en el segundo viaje misionero. Ahí fue el amor que él recibió. Y dirán, bueno, qué bonito. No, fue perseguido, tuvo que salir huyendo, lo golpearon, lo trataron de matar y todavía lo metían a la cárcel. Y pasó años en la cárcel. Años. Solo pónganse a pensar, nosotros en la pandemia ya estábamos hartos, ¿no? De estar en el cuarto, con televisión, con comida. Ya no aguanto. ¿Cómo era la cárcel? En aquel entonces. Pero ese era un hombre lleno de dicha, estaba completamente lleno de dicha. Al llegar al final de su vida dice, ya he acabado la carrera. He guardado la fe. Solo me queda recibir la corona de la vida. Estaba en una cárcel, arruinado, por así decirlo, ante los ojos del mundo. Arruinado. Pero estaba lleno de dicha, lleno de luz, lleno de esperanza, porque este mundo procura destruirnos, arruinarnos, pero el Señor en nosotros, esa esperanza de gloria, es un consuelo, es un bálsamo, es una alegría y es una dicha absoluta y total. Lo que pasa es que usted no se ha entregado, usted no cree, usted no suelta. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio no es levantar la mano, sí, ahora creo en Cristo y se acabó. El Evangelio, el verdadero Evangelio, espera que nosotros entreguemos nuestra vida humana para siempre. Y el Señor no nos suelta. El Señor no nos deja. 3 días apenas dejó el Señor a sus discípulos, apenas 3 días, y después de 3 días ya estaban regresando a pescar. Ustedes no son pescadores. Se manifiesta el Señor resucitado. Ustedes no son pescadores. ¿Qué están haciendo aquí? Para esto no los preparé, para esto no hice esto. Y yo les pregunto, hermanos, ¿por qué no se han preparado para soltar su vida? No les estoy diciendo que obviamente abandonen a su familia, no les estoy diciendo esas cosas. No les estoy diciendo tampoco que dejen de trabajar, menos. Pero nosotros tenemos que vivir con nuestras maletas hechas, por así decirlo. Somos peregrinos en esta vida.
Ya no pertenecemos a este mundo ya no tiene nada con nosotros y nosotros no tenemos nada con el mundo. Que caemos, que nos tropezamos, sí, pero vamos caminando y cada día más nos estamos alejando de este mundo, de esta vida. Eso es el evangelio, ir de la mano con Cristo Jesús hasta que al final Él nos lleve a su hogar. Mientras tanto, poco a poco, vamos dejando las cosas de este mundo. Y les digo desde ya, aquella que deja más esta vida, que se suelta más esos deseos, propósitos, intenciones, y empieza a buscar los propósitos de Dios, es el que recibe mayor bendición, el que recibe mayor deseo, el que recibe mayor instrucción y gracia. No es cuestión de ofrendas, no es cuestión de sembrar o de hacer un nuevo pacto. Hay que hacer otro pacto porque entonces si no, no funciona. Un pacto sencillo no funciona. No es cuestión de eso. Obedecer a Cristo, para obedecer a Cristo tengo que dejar y empezar a dejar mi vida. Lo que fui, lo que sufrí, lo que padecí, la maldad que quiero, la maldad que busco, mis propósitos, mis deseos. Con esto no quiero decir obviamente que no tengan hijos, que no tengan esposa o esposo, obviamente no quiero decir eso. Quiero decir que por sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo es la única genuina razón para morir. Y para morir felices. Y eso tiene que estar en nuestra alma. Y el Espíritu Santo con su palabra tiene que estar transformando nuestras vidas constantemente. Yo no puedo ser el mismo hoy que era hace un año. No puedo ser. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y eso sí es el efecto del Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo no es porque yo digo que está en mí. El efecto del Espíritu Santo es que yo sea transformado. Cuando el Señor dice, no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el fruto, y en el árbol bueno dar frutos malos. Obviamente nosotros somos malos árboles y es por eso que damos malos frutos. La transformación que hace el Señor Jesucristo es hacernos árboles buenos. Y que podamos decir como aquel gran apóstol, el apóstol Juan, que dice sus mandamientos no son gravosos, estos son sus mandamientos. De tal manera que yo vea a mi esposa después de 10 años, 30 años, 40 años, 50 años y la vea como la primera vez que la conocí. Eso lo hace Dios. Él cultiva el amor. El amor es un fruto. Y como creyentes tenemos que estar buscando eso. Y todas esas cosas. Obviamente hay muchos mandamientos y no podemos revisarlos todos. Seguimos y todavía tenemos que terminar el Sermón del Monte, hermanos, pero tomen en cuenta todas estas palabras. Las exageraciones del Señor, está bien, son exageraciones, son hipérboles, sí, pero nos llaman a algo, nos llaman a la conciencia. No dejemos que nuestra vida y nuestro tiempo, porque es poco, que nuestro tiempo se pierda en vanidades y en cosas inservibles. Esa maldad que hacemos, esa maldad que buscamos, no sirve para nada. No sirve para nada. Busquemos al Señor y Él nos va a transformar. Él nos va a cambiar. Él nos va a hacer de vuelta. Él nos va a hacer de nuevo y nos va a hacer diferentes. Prepárense y dejen de aferrarse tanto a lo que son, a lo que sientan y a lo que piensan. Que el Señor les bendiga.